Muy buenas noches, mis queridos Talmidín. Nos encontramos hoy en el día víspera del ayuno del 10 de Tebet, que ayer explicábamos cómo, cuál era el significado de este ayuno para poder nosotros entrar a hacer este ayuno con conocimiento de causa, Baruch Hashem. Ok, nosotros vamos a hablar una historia, como siempre estamos haciendo, antes de iniciar la parashá, y hablamos sobre la liebre y el tigre. Dice, qué gran decepción tenía el joven de esta historia. Su amargura absoluta era por la forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas. A nadie le importaba, ya a nadie le importaba a nadie. Parece una radiografía, ¿verdad? Que hoy en este tiempo también vemos cómo las personas son indolentes. A nadie le importa a nadie. Entonces un día, este joven, dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto ver este hecho que regresó al día siguiente para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa, él pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, este joven se dijo, no todo está perdido. Si los animales que son inferiores a nosotros son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas. Y decidió hacer la experiencia. Se tiró al suelo simulando que estaba herido y se puso a esperar que pasara alguien y lo ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Estuvo así durante todo el otro día, mucho más decepcionado que cuando comenzamos a leer esta historia, mis queridos Talmidín, con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio. Entonces sintió dentro de sí todo el desespero del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandono. Su corazón estaba devastado y ya casi no sentía deseos de levantarse. Entonces allí, en ese instante, lo oyó. Con qué claridad, qué hermoso. Una voz muy dentro de él le dijo, si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en la humanidad, para encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y simplemente sé la liebre. Baruch Hashem. Mis queridos Talmidín, es una historia de la Torá de judíos, ¿verdad? Que hacen siempre estas similitudes para poder que la gente llegue esta enseñanza de Torá al corazón de la persona y puedan entender, ¿verdad? Que muchas veces nosotros debemos de dejar de hacernos los tigres, esperar que alguien nos ayude o nos dé y simplemente cambiar de lugar, ser la liebre nosotros. Baruch Hashem. Ok. Entonces, mis queridos Talmidín, vamos a hacer un recorder de
lo que nosotros hablábamos en la parte de ayer, y hablábamos que Yosef eligió presentar a sus hermanos delante de Faraón porque sabía que esto o esta persona o Faraón pediría conocerlos para incorporarlos a su ejército. Entonces Yosef les dijo a sus hermanos que si el faraón le preguntaba cuál era su ocupación, debían decirle que eran pastores desde su juventud. Tanto nosotros como nuestros padres, debían decir. Entonces, Rashi explica que Yosef presentó ante Faraón a los hermanos de aspecto más débil. Pero el faraón ya había oído hablar de la valentía y la fuerza de las tribus. Entonces, ¿cómo Yosef podía o pudo pensar, verdad, que lograría engañarlo de esta manera? También es necesario explicar las palabras del versículo que dice 2 veces la palabra también, y una de ellas aparentemente está de más, ¿verdad? Entonces, la explicación es que Yosef deseaba enviar a un mensaje a través de sus hermanos respecto a que su esencia era la Torá y no la fuerza física. Entonces, Yosef le presentó al faraón a los hermanos más débiles para demostrarle que la fortaleza no provenía de los músculos, sino que era la Torá la que les brindaba la fuerza para vencer a sus enemigos. La primera palabra también simboliza al alma, ¿verdad? Que estuvo dedicada al estudio de la Torá incluso antes de bajar a este mundo. Y ya entonces se había comprometido a dedicarse a la Torá. Por eso se dice, somos pastores, en hebreo, Anshei Mitneh. Se relaciona con la idea de Kinyan, que significa adquisición. Esto significa que le pertenecemos a Hashem y a su Torá, y por eso no podemos ir tras las propuestas de la inclinación al mal, que van en contra de la Torá misma. Como está escrito, ¿quién es el valiente? El que conquista a su mala inclinación. Entonces, cuando los llame Faraón, les dijo Yosef a sus hermanos, el versículo comienza con la palabra Vav-Hei Yud-Hei, que cuenta con las mismas letras del nombre de Hashem, Yud-Hei, Vav-Hei, pero en sentido inverso, ¿verdad? El significado de esto es que cuando la inclinación al mal, la cual es llamada el faro, llama al hombre con el objetivo de alejarlo del camino recto. Esto debe recordar el nombre de Hashem y su Torah, y así tendrá el mérito de sobreponerse a la inclinación al mal. Entonces, mis queridos talmidín, verdaderamente lo que hace fuerte al hombre es la Torá. Por eso en el cuento de la entrada de esta parashá decíamos que es mejor hacer de liebre y no de tigre, ¿verdad? Porque siempre la persona está tratando de ser una vasija, y la vasija está hecha para contener, para recibir. Entonces, lo que se le dice en un momento es, no seas vasija, sé el que llena la vasija. Baruch Hashem. Entonces, esto significa que nosotros debemos de ser estudiosos de Torah. ¿Y para qué estudiamos Torah? ¿Para qué hacemos de llenarnos de palabras de Torah? Para poder llegar a otros, para poder enseñarle el corazón de Hashem a otros, para poder levantarlos de su debilidad, para poder ayudarlos en su tristeza, en su dolor, en su abatimiento.
en su angustia, en su tristeza, en su dolor mismo. Porque la Torá es la medicina del alma. Entonces leemos nosotros el Sefer Bereshit en el capítulo 47, versículo 20 al 22, y dice el Sefer Torá en español de esta manera. Yosef adquirió toda la tierra de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, ya que la hambruna los había abrumado. Así toda la tierra pasó a ser del faraón, y al pueblo lo hizo trasladar a las ciudades, desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro extremo. Solo la tierra de los sacerdotes no adquirió, ya que los sacerdotes recibían una ración fija por parte del faraón, y ellos comían la ración fija que les daba el faraón, y por eso no vendieron su tierra. Entonces, durante los días de hambruna, desde su puesto de gobernante, Yosef vendió granos a los mismos egipcios a cambio de oro, de plata y de ganado, hasta que no les quedó nada más para dar a cambio, quedándose sin ninguna propiedad. Aparentemente, esa actitud debería haber despertado la furia del pueblo y debería haber provocado una rebelión contra el gobierno. ¿Cómo es posible, preguntamos, que el pueblo aceptara el decreto sin decir ni una palabra en contra de lo que estaba dictaminando Yosef? Entonces vemos que los egipcios le temían a Yosef, porque si se atrevían a tocar lo que Yosef guardaba en sus depósitos o robarlos, de inmediato se les pudría las manos. Solamente bajo el dominio de Yosef los granos se conservaban frescos. Eso fue lo que logró evitar todo intento de rebelión en contra de Yosef. A cambio de los granos, Yosef adquirió todo, con excepción de la tierra de estos sacerdotes de Faraón, quienes recibían su alimento de él. Pero dijimos que Yosef gobernó sin que nadie se interpusiera en sus decisiones. Entonces, ¿cómo pudo dejar a los sacerdotes idólatras en sus propias tierras y no buscó la manera de venderle los granos a cambio de la tierra? Aparentemente, esa podría haber sido la oportunidad de Yosef de borrar la idolatría, la abodázara de Egipto. Entonces, ¿por qué los dejó seguir bajo la protección del faraón? Entonces, Yosef sabía que si obligaba a los sacerdotes a vender sus tierras, eso sería tan solo una solución temporaria para la idolatría. Porque apenas regresaran los días de abundancia, volverían a construir sus ciudades impuras. Por eso Yosef buscó una solución a largo plazo y los dejó en su lugar con sus ropas de servicio idólatra. Yosef sabía que en una situación como la que atravesaba Egipto, todos verían la diferencia entre sus propios sacerdotes y los sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces podrían observar y comparar con sus propios sacerdotes que no tenían ninguna fuerza para ayudarlos en un momento tan difícil. Entonces de esta manera llegarían a reconocer el reinado de Hashem sobre el mundo y toda la tierra se llenaría del reconocimiento de Hashem. Entonces, hay una historia que dice el Rab Pinto. Nosotros estamos estudiando Torah en este momento para la elevación del alma del rabino Javín Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, y en especial del Rab David Pinto,
en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas que estamos dando. Baruch Hashem. Entonces él dice que en una oportunidad se encontró con una persona muy importante del gobierno, alguien del cual todos estaban pendientes de cada palabra que salía de su boca. Esta persona no lo miró a los ojos y le dijo que tenía miedo porque su puesto no le permitía ver la diferencia entre la verdad y la mentira. Él sabía que la verdad estaba del lado del rabino y por eso temía mirarlo. En otra ocasión, cuenta el rabino, ocurrió que uno de los hijos de su abuelo, del sagrado abuelo Rabí Jaim Pinto, golpeó a otro niño que era el hijo del intendente. Entonces el intendente llegó furioso a la casa de su abuelo, pero al ver el resplandor de su rostro, dio media vuelta y se marchó sin decir ni una palabra. Entonces vemos aquí la fuerza que tiene la verdad frente a la mentira. Tanta que incluso la persona más simple puede distinguirla y sacar sus propias conclusiones. Bereshit capítulo 45, 12 dice, el Sefer Torah en español, y he aquí que los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Binyamin ven que es mi boca la que habla con ustedes. Cuando Yosef les reveló a los hermanos su verdadera identidad, lo hizo en Lashon HaKodesh. ¿Qué quiere decir esto? En palabras santas, o sea, le habló tal como está escrito en Bereshit Rabano 23:10, que dice, ven que es mi boca la que habla, enseñaron nuestros sabios. Que el hecho de que Yosef hablara con sus hermanos en Lashon HaKodesh, o sea, en Ibrit, indica que esa era la lengua que se hablaba en la casa de su padre. Entonces, Yosef les estaba diciendo a los hermanos que no solo hablaba en Lashon HaKodesh, sino que todo su hablar y toda su conducta eran sagrados. Que la sabiduría no estaba oculta solamente en el idioma, sino en su misma esencia. Porque todos pueden aprender Lashon HaKodesh y hablarlo. Y vemos que todas las palabras de Yosef eran sagradas. Porque a pesar de haber pasado tantos años en una tierra extraña, seguían dedicándose a la Torá de su padre Jacob, que éste había estudiado en la yeshiva de Sheni Eber. En el Teilín 119, versículo 97, David Hamelech, el rey David, dice, cuánto amé tu Torá, todo el día hablo de ella. ¿Cómo es posible que David, siendo el rey, pudiera afirmar que todo el día hablaba solamente de Torá? Porque siendo el rey, debía dedicarse a los asuntos de Estado y gran parte de las palabras que pronunciaba debían necesariamente referirse a los temas propios de su dirección y gobierno. Y cuando nosotros vimos anteriormente que está codificado la aparente palabra que le dijo Yosef para que hablaran sus hermanos a Paró, somos pastores, y va intrínseca la Torá en esas palabras. ¿Y quién era David Hamelech? Cuando fue llamado por Shmuel, él era un pastor de las ovejas de su padre y las cuidaba también. O sea que está codificado que era un estudioso de Torá, el rey David Hamelech. Entonces podemos explicar esto de acuerdo con las palabras de nuestros sabios en Sukkah, capítulo 21b, quienes dijeron
que se puede aprender incluso de la conversación cotidiana de un Talmid Jajam, ¿verdad? Por lo tanto, incluso en las conversaciones cotidianas del rey David relativas al reinado, se encontraban entrelazadas palabras de Torah. Para reforzar lo dicho, podemos recordar que a pesar de que David era el rey, los miembros del Sanedrín no se separaron de él como se separaron de Mordejai cuando fue designado consejero del rey. Eso está en Tanjumá de Barín, capítulo 3, y Sikar Rabá 11, y en el Yalkut Shimon y Shmuel 2, 165. Entonces, cuando Joab era el presidente del Sanedrín, David, que era más sabio que todos, les enseñaba Torah. Y se cuenta la historia, una historia que les conté anteriormente, de la Gemara y de los Midrash, que el rey David, cuando estaba siendo perseguido por el rey Shaul para matarlo, estaba sentado estudiando Torah con el Cohen Gadol. Y cuando Shaul lo encontró para matarlo, Shaul entró al recinto y se sentó también a estudiar Torah. Porque es que la Torah en cualquier situación lo que hace es ablandar el corazón más duro. Y la Torah es la única que puede unir amigos y enemigos. Por eso las palabras de Yosef, que dice, ven que es mi boca la que habla, no se referían tan solo a que su boca hablaba en la Lashon HaKodesh, sino que el tema de su conversación siempre era en torno a la Sagrada Torah. Y por eso debían aceptarlo nuevamente, porque nunca se habían separado de la tradición de la casa de su padre, a pesar de estar sumergido en la impureza de la tierra de Israel. El pueblo de Israel estaba en Goshen y no se separaron del estudio de la Torah. Estuvieron los primeros años estudiando Torah como uno solo. Entonces, dice el Sefer Reshit en el capítulo 45, versículo 24, y dice el Sefer Torah en español, envió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, no riñan en el camino. Explica Rashi que con las palabras no riñan en el camino, Yosef quería decirles, no se ocupen en discusiones alágicas profundas para que el camino no sea un motivo de agitación para ustedes. Yo recuerdo mucho en unos años atrás, cuando yo estaba en varias sinagogas, y nosotros hablábamos de Torah y levantábamos la voz como si estuviéramos discutiendo. Y así es como el judío aprende. Y mucha gente nueva que entra en una yeshiva va a encontrarse con que todos están como discutiendo, levantándose la voz unos a otros, pero están estudiando alajá, están estudiando ley judía. Entonces, el nuevo que entra a cualquier yeshiva a estudiar o a ver, o a entrar a cualquier sinagoga donde esté estudiando la alajá, va a encontrar discusiones, va a encontrar personas levantándose la voz, pero eso no quiere decir que estén poniéndose mal entre ellos, sino que están discutiendo porciones alágicas, están agitando su vida, su alma. Por eso Yosef les dijo, no se ocupen en discusiones alágicas profundas para que el camino no sea un motivo de agitación para ustedes.
Entonces, ¿acaso era adecuado que Yosef Hasadik les dijera a sus hermanos que evitaran estudiar a la Jot? ¿Cómo puede ser que no quisiera que estudiaran Torah en el camino si está escrito y el andar en los caminos, como dice Devarim, capítulo 6, versículo 7? Yosef sabía que si comenzaban a profundizar en la halajá, inevitablemente llegarían a otros temas relativos al mismo asunto. ¿Por qué? Porque la Torá es como el cuerpo del hombre, mis queridos talmidín, que está compuesto de 248 miembros y 365 tendones, conectados y dependientes los unos de los otros. Entonces Yosef temía que si sus hermanos se ponían a debatir las distintas halajot, terminarían analizando el juicio que les había hecho a Yosef. Porque todos los temas están relacionados entre sí. Y si lo hacían, entonces habría quienes estarían de acuerdo con el hecho de haberlo vendido y otros que se opondrían a lo ocurrido. Porque acuérdense lo que les hablaba yo a ustedes en la enseñanza de Baigash de ayer, la primera parte. Las personas, el principio de la Gemara está fundado en los diferentes pensamientos. Les puse el principio de la mesa. Uno está de frente, otro está de los lados, otro está de aquel lado. Están viendo la mesa de diferentes ángulos. Y eso no quiere decir que sea una mesa diferente, sino que son posiciones diferentes. O como aquella persona que viene y están varias personas en una chimenea de varios lados y resulta que cuando cae una persona por la chimenea, de un lado el hombre pregunta, ¿estoy sucio? Y la gente le dice, el frente está totalmente limpio. Y dice, no, tú no estás sucio. Y el otro que está de la parte trasera del hombre dice, sí está sucio, porque es que la espalda estuvo rayando la pared de la chimenea. Cuando bajó, la espalda de él estaba sucia. Ahora, ¿quién tenía razón de las dos personas? Uno decía que estaba sucio porque totalmente la espalda se veía sucio y el otro decía que estaba limpio porque el frente total estaba limpio. Eso no quiere decir que haya errores, sino que todas las opiniones conducen a que sea una verdad. Baruch Hashem. Entonces, de esta manera, surgiría una confrontación en el camino, porque estos dos podían decir, yo lo veo sucio, yo estoy aquí, él está preguntando, lo veo sucio, y el otro dice, no, pero que no está sucio, si yo lo veo limpio. Y entonces hay uno que está en la mitad y dice, no, pero es que él está mitad sucio y mitad limpio. Y el que está sucio y el que está lo viendo sucio dice, no, él está totalmente sucio. Y el otro que está acá dice, él está totalmente limpio. Pero ¿cómo es posible esto? Si yo estoy viendo que él está mitad sucio y mitad limpio. Por eso se les dijo que no estudiaran hasta que pudieran olvidar el tema de la venta. Bereshit capítulo 46, versículo 28 dice, el Sefer Torah en español de esta manera. Y a Yehudá envió antes de él a Yosef para indicar un lugar antes de que él llegase a Goshen. En hebreo, el versículo dice que envió a Yehudá delante de Yosef y Ejorot, profundizando, ¿verdad? O sea, podemos interpretarlo diciendo que Yehudá
representa a Hashem y Yehorot es la persona que tiene Torah. Tal persona merece que Hashem camine delante de ella para iluminarle el camino. Entonces, Moshe Rabenu estudió la Torah de Jacob Avinu. Entonces, ¿por qué tuvo que subir al cielo para recibir la Torah? Esas son muchas interrogantes que tiene la gente. La gente dice, pero si la Torah ya estaba dada, ¿por qué se la entregaron otra vez? ¿No? Entonces, está escrito que Jacob era un hombre íntegro que se sienta en las tiendas. Eso está en Bereshit 25-27. ¿Y qué es la palabra íntegro en hebreo? Es tam, ¿verdad? Íntegro. Tiene las mismas letras que la palabra met, que significa muerto. Entonces, ¿por qué se mataba en la tienda del estudio de la Torah? ¿Verdad? Entonces, él se mataba en la tienda del estudio de la Torah. Entonces, los sagrados patriarcas le transmitieron la Torah a las tribus quienes la cuidaron y la cumplieron en Egipto. Baruch Hashem. Es sabido que en la tierra de Goshen había yeshivot de la tribu de Leví. Entonces vuelve a plantearse la misma pregunta. ¿Por qué Moshe debió subir al cielo para recibir la Torah? Entonces vamos a dar una explicación. La explicación es que no se le pidió a Moshe que subiera para traer la Torah, porque ésta ya estaba en la tierra, sino para estudiar los Hidushim que habría en el futuro. Dichoso quien llega, como dice el Tratado de Pesajim 50, que dice, dichoso el que llega, dichoso quien llega aquí y tiene su estudio en sus manos. Los Hidushim son aquellos hombres que iban a estudiar Torah, porque es que en tantas dispersaciones y tantos problemas que tuvo el pueblo de Israel, si tenían una Torah oral, se iba a perder. Entonces Hashem la entregó escrita para preservarla a los Hidushim, para aquellos hombres estudiosos de Torah, cumpliendo Torah y tratar y haciendo que el Rahamín de Hashem, la misericordia que fue dictaminada en todos los tiempos de parte de Hashem sobre el mundo, se mantuviera sobre este mundo para que el mundo siguiera existiendo. Entonces, la persona llega a este mundo sabiendo que todo lo que va a aprender en este mundo es parte de lo que decidió arriba. Como está escrito en el Tratado de Sanedrín 90a, todo Israel tiene una porción en el mundo venidero, en el Olam Abba. Esa porción es la parte de la Torah que se determinó desde el cielo para cada uno de los miembros de Am Israel, del pueblo de Israel. Y esa es la parte que estudió Moshe al subir al cielo. Además, a Moshe se le revelaron los secretos de la Torah que antes no se habían revelado tantos, ¿verdad? Porque finalmente, ¿qué hizo Moshe? Triunfó sobre los ángeles, entre los cuales se encontraba el ángel de la muerte. Y se acuerdan ustedes, eso está escrito en el Yalkut Shimon y Bamidbar 752. Y se acuerdan ustedes que el ángel de la muerte, al ver que él triunfó allá arriba y que no lo mataron, estando entre ellos, el ángel de la muerte le dio el secreto del Ketoret, que es el secreto para no morir. Baruch Hashem. Entonces, la Torah no se encuentra en el cielo. La persona no puede innovar más allá de lo que ya bajó a este mundo. Y Moshe Rabenu fue quien bajó todos esos Hidushim a este mundo.
los secretos. Todo Yehudí, incluso el más simple, el más humilde, entre ellos, tiene la posibilidad de encontrar Hidushim, que son aquellos que ustedes hoy están escuchando Torah y dicen, wow, qué secreto tan tremendo recibo en mi alma. Esos son los Hidushim. Ustedes se imaginan si no se hubiera bajado la Torah y no hubiéramos tenido el placer de tenerla en nuestras manos y que las letras nos hablaran de estos Hidushim y de estos secretos. Baruch Hashem. Entre ellos, ¿verdad? Todo Yehudí, incluso el más humilde, como dije, tiene la posibilidad de encontrar Hidushim. Pero hay que aprender a leer hebreo, hay que aprender a decodificar el hebreo. Y si no lo hace la persona, será juzgado gravemente por eso. Por eso cada persona debe esforzarse en el estudio de la Torah y de esa manera finalmente tendrá el mérito de que Hashem los guíe y le ilumine los ojos, tal como está escrito. Y a Yehudá envió antes de él a Yosef para indicar. Eso está en Bereshit 46-28. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que Hashem, representado en la figura de Yehudá, envió a Moshe Rabenu para bajar la Torah del cielo y mostrar los Hidushei Torah, los secretos 2 de la Torah, minutos. correspondientes a cada judío que se esfuerce en el estudio de la Torah. Baruch Hashem. Volvemos en 2 minutos, mis queridos Talmidín. Gracias por estar conectados conmigo en este momento. Baruch Hashem.